La vida tiene una manera muy particular de enseñarte que no todo se puede prever, y que a veces, los momentos más inesperados te toman por sorpresa. Esos momentos pueden cambiarlo absolutamente todo. Y aquella noche sin duda fue uno de ellos. Eduardo se había ido a Monterrey por 3 días, un viaje de negocios. Yo estaba acostumbrada a estar sola en casa, pero algo en aquella noche se sentía diferente. Me encontraba sentada en la sala, saboreando una copa de vino tinto de Baja California mientras una música suave, unos boleros antiguos, sonaba de fondo. La luz parpadeante de las velas que había encendido proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera de acogedora intimidad. Llevaba puesto un camisón de seda ligero, algo cómodo, simple. Mi intención era relajarme, abrazar el silencio y encontrar algo de consuelo en mi propia soledad. Desde que Carlos, mi primer esposo, murió hace 8 años, noches como esta se habían convertido en mi refugio. Eran una forma de enfrentar la soledad que se había instalado como una parte permanente de mi vida, una sombra que ni siquiera la presencia constante y amable de Eduardo lograba disipar del todo. Pero esa noche, justo cuando empezaba a sentir que la calma me envolvía, sonó el timbre. El sonido metálico y agudo rompió el hechizo, haciéndome sobresaltar. Al abrir la puerta, me encontré con Mateo. Por un instante me quedé sin saber qué hacer, confundida, tratando de procesar por qué estaba él aquí en mi puerta, a estas horas. Se erguía frente a mí sosteniendo unos documentos de Eduardo y su maletín del portátil. Su chaqueta oscura de cuero se ajustaba a sus hombros anchos, y su cabello, ligeramente alborotado por la llovizna que caía sobre la Ciudad de México, le daba ese encanto desenfadado que siempre parecía acompañarlo. Mateo había sido un amigo cercano de Eduardo durante años, casi un socio en su firma de arquitectos, pero verlo en mi umbral de forma tan inesperada me dejó completamente descolocada. «Mateo, ¿qué haces aquí a esta hora?», pregunté, incapaz de ocultar la sorpresa en mi voz. Él sonrió, una sonrisa educada pero que no llegaba a ocultar un atisbo de nerviosismo. «Hola, Alma. Disculpa la hora. Eduardo y yo estábamos trabajando en el proyecto de Santa Fe. Acabo de terminar mi parte de los planos y no quería tenerlos conmigo más tiempo del necesario, así que decidí pasar a dejarlos», dijo, levantando ligeramente la carpeta que traía en la mano. Vacilé por un segundo antes de asentir. «Ah, claro. Bueno, pasa, por favor. Es tarde y no me gustaría que te quedaras ahí afuera con este frío». Me hice a un lado para dejarlo entrar y cerré la puerta tras él. Fue en ese preciso instante, con el sonido del cerrojo, que de repente fui consciente de mi aspecto. Allí estaba yo bajo la luz tenue de las velas, vestida únicamente con un camisón de seda. Intenté apartar ese pensamiento de mi mente, pero no pude evitar notar cómo la mirada de Mateo se detuvo en mí un segundo más de lo necesario antes de desviar la vista hacia el interior del apartamento. Cuando entramos en la sala, Mateo observó el ambiente, sus ojos recorriendo las velas, la botella de vino a medio empezar, antes de sonreír ligeramente. «Parece que interrumpo una velada acogedora», comentó con una nota de diversión en su voz. «Para nada», respondí rápidamente, dejando mi copa sobre la mesita de centro. Solo era una noche tranquila. Este tipo de noches me ayudan, ya sabes, desde que Carlos falleció. Pero, para ser sincera, me alegra que hayas pasado. Realmente nunca hemos tenido la oportunidad de conocernos bien». Mateo asintió, su sonrisa se suavizó volviéndose más genuina. «Es verdad, no hemos pasado mucho tiempo juntos, ¿verdad? A pesar de que he estado cerca de Eduardo por tantos años. Sinceramente, Alma, siempre he querido decirte cuánto te admiro. Lo que has hecho por Eduardo, como lo has apoyado desde que están juntos, es increíble». Le hice un gesto para que se sentara, y mientras él se acomodaba en un extremo del sofá, fui a la cocina a por otra copa. Al volver se la ofrecí y le serví un poco de vino. Su presencia, contenida pero firme, llenó la habitación de una energía distinta. Había algo en Mateo, una confianza silenciosa, la forma en que se movía, que hacía imposible ignorar que estaba allí. Su presencia era sólida, casi gravitacional. Entre sorbos de vino y una conversación que empezó siendo ligera, sobre el trabajo, sobre la ciudad, la atmósfera fue cambiando gradualmente. Algo no dicho flotaba en el aire entre nosotros, algo tangible, eléctrico. La mirada de Mateo se posaba en mí más tiempo del estrictamente necesario. Y yo sentía como mis mejillas ardían bajo su atención, un calor que no era solo por el vino.
Era como si quisiera decir algo más, algo importante, pero las palabras se quedaban atrapadas, y en su lugar, yo sentía emociones que no había experimentado en años. Era su atención, la calidez en su expresión, algo muy dentro de mí, en un lugar que creía dormido para siempre, comenzó a removerse. Alma, dijo de pronto. Su voz era baja, pero resonó en el silencio de la sala con una extraña autoridad. Verte así, tan sola, no me parece correcto. Eres una mujer tan fuerte, tan maravillosa, pero al mismo tiempo puedo sentir tu soledad desde aquí. Se siente injusto. Sus palabras me golpearon como una ola. Por un momento no supe cómo responder. Se me cortó la respiración mientras la habitación parecía encogerse a nuestro alrededor. Ese momento me había tomado completamente por sorpresa. No sabía qué decir, pero la sinceridad en los ojos de Mateo me mantuvo anclada en mi sitio. Todo lo que pude hacer fue esbozar una pequeña sonrisa, aunque mi corazón latía desbocado contra mis costillas. Mateo, entiendo lo que intentas decir, logré articular finalmente. Mi voz era apenas un susurro, pero firme. Pero esta es mi elección. La soledad a veces puede sentirse como una forma de protección. Mateo inclinó ligeramente la cabeza, su mirada se volvió pensativa. Quizás la soledad no siempre es la mejor protección, murmuró, casi para sí mismo. El aire entre nosotros se volvió pesado, cargado de algo indescriptible. Había una calidez, una atracción en su mirada que no podía ignorar. No me lo estaba imaginando, pero debía seguir así. La tensión del momento era a la vez desconcertante y embriagadora. No podía quitarme de la cabeza la calidez en los ojos de Mateo. Conversar con alguien tan genuino, tan real, había dejado una impresión en mí que no podía expresar con palabras. Pero lo que más resonaba eran sus palabras sobre la soledad, como alguien como él, fuerte, exitoso, podía sentirse solo en algún momento. Me encontré inclinándome ligeramente hacia adelante, la curiosidad apoderándose de mí. Mateo, ¿por qué estás solo?, le pregunté, mi voz más audaz de lo que pretendía. Tienes 37 años. Eres alto, carismático, exitoso en tu carrera. Eres inteligente y maduro. ¿Qué mujer podría rechazarte? Mientras las palabras salían de mis labios, lo miré directamente a los ojos, esperando una respuesta. Su expresión se tornó seria por un instante, aunque una leve sonrisa jugaba en la comisura de sus labios. Inclinó la cabeza de nuevo como si eligiera sus palabras con sumo cuidado. Alma, a veces la soledad parece una elección, pero en realidad es simplemente no haber encontrado a la persona correcta, dijo. Su voz era tan suave y reflexiva como siempre. Quizás alguien como yo ha sido demasiado exigente. O quizás la persona correcta siempre ha estado cerca, pero nunca me di cuenta. Sus palabras me hicieron estremecer, sorprendiéndome y emocionándome a partes iguales. Entendí perfectamente a qué se refería, pero tenía demasiado miedo para admitirlo. Un leve rubor se extendió por mi rostro, aunque logré mantener una sonrisa ligera. No lo sé, Mateo. Creo que cualquier mujer que te conozca sería una tonta si te dejara ir. Alguien como tú no debería estar solo. La mirada de Mateo se fijó en la mía durante lo que pareció una eternidad. Luego me hizo una pregunta repentina y directa. ¿Y tú? ¿Por qué estás sola?, inquirió. Has estado sola durante muchos años. ¿Fue una elección fácil, la de la soledad? Sus palabras me tomaron por sorpresa. La pregunta era tan íntima, tan directa. Yo tengo 60 años, confesé, mi voz quebrándose un poco. La soledad me pareció un lugar seguro después de Carlos. No podía imaginarme dejando que alguien se acercara tanto de nuevo. Pero a veces. Mis palabras se desvanecieron cuando mis ojos se encontraron de nuevo con los suyos. Había una calidez en su expresión, una atracción silenciosa que no podía ignorar. Y en ese instante la tensión en la habitación se volvió casi palpable. Una miríada de preguntas llenó el silencio. La gravedad de lo que estaba sucediendo me abrumaba. Había una sensación de culpa, sí, pero también una emoción que no había sentido en años. Debía admitirlo, todo había cambiado por completo después de esa conversación con Mateo. Los días pasaron, pero no podía dejar de reproducir esa noche en mi mente. Sus palabras se habían quedado grabadas, como una huella en mi alma.
Y por mucho que intentara apartar esos sentimientos, cada interacción que imaginaba con él solo los intensificaba. Nuestro último encuentro permanecía vívido en mi memoria. Sentados uno al lado del otro en su coche, tomando un café de una pequeña cafetería en la Condesa, habíamos hablado como nunca antes. Nunca habíamos estado tan cerca. La mirada de Mateo se había deslizado hacia mis labios, y mi corazón se había desbocado. Estábamos tan próximos que la distancia entre nosotros casi había desaparecido. Pero luego, después de esa noche en mi casa, Mateo guardó silencio. Cuando su mensaje finalmente llegó, fue breve pero cargado de significado. Solo una dirección y una simple petición. Alma, encuéntrame aquí esta noche a las 8. Te estaré esperando. Hay un lugar al que quiero llevarte. Algo que está destinado solo para que nosotros lo experimentemos juntos. Leer esas palabras desató una tormenta dentro de mí. Mis manos temblaban y mi corazón latía con tanta fuerza que mi pecho apenas podía contenerlo. Cada frase que Mateo había escrito llevaba un peso innegable, la certeza de que este era un momento decisivo en nuestras vidas. La chispa entre nosotros era a la vez emocionante y aterradora. Entendía perfectamente lo que quería decir. No sería solo una reunión. ¿Debería ir?, me pregunté. Pero en verdad, ya sabía la respuesta. Prepararme para esa noche se sintió como dar un paso hacia una nueva versión de mí misma. Me puse un vestido negro, liso y ajustado, atrevido y elegante, con los hombros al descubierto y que terminaba justo por encima de mis rodillas, logrando el equilibrio perfecto entre la gracia y la audacia. Mientras me miraba en el espejo, me di cuenta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me sentí así, seductora? Mi cabello caía en suaves ondas sobre mis hombros, y me apliqué un maquillaje ligero, terminando con un labial rojo intenso. Estaba segura de que la mirada de Mateo no se apartaría de mí en toda la noche. Lo hago por él, me susurré, tratando de calmar la anticipación que bullía dentro de mí. Pero en el fondo sabía que no era solo por él, también era por mí. Ansiaba sentirme deseada, reavivar una pasión y una exclusividad que una vez conocí. Al llegar a la dirección, vi a Mateo esperando en su coche. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, algo dentro de mí cambió. Estaba allí sentado con las mangas de la camisa ligeramente arremangadas. Una mano descansaba despreocupadamente sobre el volante. Había una calidez y una determinación familiares en su expresión. Salió y me abrió la puerta del coche. Vamos, Alma, murmuró ofreciéndome su mano. Hay algo que quiero compartir contigo esta noche. Cuando mis dedos tocaron los suyos, me di cuenta de que estaban temblando, pero el agarre firme de Mateo calmó mis nervios. Me deslicé en el coche y condujimos en silencio, mientras la noche nos envolvía en nuestro propio mundo. Media hora después, saliendo del caos de la ciudad y subiendo por las curvas que llevaban hacia el Ajusco, Mateo detuvo el coche. Hemos llegado, anunció, y un brillo de emoción apareció en sus ojos. Frente a mí se desplegaba una vista impresionante. Una pequeña casa de diseño moderno, enclavada entre las montañas y los pinos. Sus luces interiores proyectaban un suave resplandor en la oscuridad. El aire nocturno era fresco, casi cortante, y acariciaba mi piel mientras Mateo me guiaba suavemente hacia la entrada. En el momento en que abrió la puerta, me quedé sin palabras. La casa no era otra cosa que una obra maestra. Cada centímetro de ella emanaba elegancia, techos altos, la luz de la luna entrando a raudales por unos ventanales enormes, cálidos acabados de madera y una chimenea crepitante en el centro. Parecía que había sido creada solo para mí. Las paredes estaban adornadas con impresionantes obras de arte en tonos tierra. En el centro una elegante mesa de centro de cristal, y los muebles de diseño exquisito irradiaban confort. Una elegante mesa de comedor estaba perfectamente situada en el corazón del espacio. Todo estaba tan pensado, tan impecable. ¿Tú diseñaste esto?, pregunté, mi voz teñida de emoción. Mateo sonrió. Lo hice. Pero hasta ahora, no había tenido a nadie tan especial como tú con quien compartirlo. En ese momento, no tenía palabras. Cada detalle del espacio parecía una extensión de su propio gusto. La confusión que había llevado dentro durante tanto tiempo se disipó, reemplazada por el encanto del momento. Mateo me hizo un gesto para que me sentara en el sofá cerca de la chimenea, donde el calor nos envolvió como un sueño.
Poco después regresó con 2 copas y una botella de vino tinto. Mientras servía, se inclinó ligeramente hacia mí. Alma, te traje aquí porque no puedo seguir conteniéndome, confesó. Su voz era firme y sincera. Me encontré con su mirada. Mateo, susurré, pero él me interrumpió suavemente. No, déjame terminar. Esta casa, esta noche, todo esto es porque quería compartirlo contigo. Me has cautivado más que cualquier otra cosa en mi vida. Mi corazón latía tan fuerte que me quedé sin aliento. Las palabras de Mateo demolieron todas las barreras que había construido dentro de mí. ¿Sabes, Alma?, continuó, tomando un sorbo de vino. Observarte, ver tu fuerza, me atrae hacia ti cada día. Y ahora sé que ya no puedo huir de esto. En ese instante la tensión entre nosotros llegó a un punto crítico. Los ojos de Mateo lo desvelaban todo. Ya no había nada que ocultar. Cuando se inclinó, nuestros labios estaban a solo unos centímetros de distancia. Por un momento olvidé cómo respirar. Justo cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse, vacilé, retrocediendo ligeramente. ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos estar seguros, susurré con voz temblorosa. Su mirada no vaciló. Estoy seguro, Alma. Absolutamente seguro. No tenía idea de a dónde nos llevaría esa noche. Pero una cosa era innegable, estaba destinada a ser uno de los momentos más significativos de mi vida. En el instante en que los labios de Mateo finalmente se encontraron con los míos, todo cambió. Fue como una chispa que encendió un fuego largamente dormido dentro de mí, una intensidad que no había sentido en años. Su beso fue profundo, absorbente. Y en ese momento, todo lo que quería era perderme en su abrazo. Mis manos se deslizaron alrededor de su cuello, atrayéndolo más cerca. Su agarre en mi cintura estaba lleno de anhelo y certeza. Alma, murmuró, sus labios trazando lentamente una línea desde mis labios hasta mi cuello, dejando un rastro de pasión y ternura, intensificando las emociones que ya me desbordaban. Me incliné más cerca, mi respiración era entrecortada. Mi corazón martilleaba. Mateo, eres increíble. Gracias por hacerme sentir así. Mis palabras estaban impregnadas de una honestidad cruda. Me entregué por completo al momento. A medida que nuestros movimientos se volvían más profundos, todo a nuestro alrededor perdió su importancia. Una copa de vino se volcó derramando su contenido rojo sobre la mesa. Pero a ninguno de los dos nos importó. El mundo se había reducido a nosotros dos. Mientras las manos de Mateo recorrían mi piel, mi vestido se deslizó de mis hombros. Mis dedos temblaban mientras desabrochaba su camisa, revelando su pecho. La noche era nuestra, un lienzo en blanco sobre el que pintábamos una historia nueva y prohibida, una historia de deseo redescubierto y de 2 almas solitarias que finalmente se encontraban en la oscuridad.